sino a todo tipo de signos, sean visuales, autoríficos, auditivos, táctiles y sus combinaciones. Y se incluyen también signos textuales, vestimentarios, cromáticos, espaciales, temporales y un largo etcétera. Una división general de sistemas de signos señala que hay sistemas cuya función primaria es elaborar mensajes y comunicar. El lenguaje verbal, su función primaria es elaborar mensajes, comunicar. Lo mismo que la escritura. Como los gestos, las señales de tránsito, el código Morse. Son sistemas de signos creados por los seres humanos para codificar información en forma de mensaje. Son sistemas de signos cuya función primaria es comunicar, crear mensajes. Pero la semiótica también interesa en aquellos sistemas de objetos, procesos, acciones y fenómenos cuya función primaria no es comunicar, sino que tienen otras funciones anteriores. Por ejemplo, el espacio. El espacio no tiene como función inicial, primaria, digamos, comunicar. Nos sirve para organizarnos en nuestros desplazamientos, en nuestros movimientos. Nos sirve incluso para divertirnos estéticamente, nos gusta adornar el espacio. Pero el espacio ciertamente comunica. También el espacio es un conjunto de signos. Los arquitectos se han especializado justamente en ver los sentidos que el espacio le comunica a sus usuarios. Entonces, son sistemas de signos que ya tienen otras funciones, como la vestimenta. La vestimenta es para proteger nuestro cuerpo, pero también tiene una función comunicativa. De la manera en que nos vestimos, decimos cómo queremos que nos vean, qué significamos. A mí me gusta el azul, porque creo que el azul transmite ciertas sensaciones, etc. Pero hay otras personas que les gusta el verde porque le crea una sensación de tranquilidad a él o a ella y a quienes lo ven, ¿no? Entonces, la vestimenta es un sistema semiótico extraordinario. La semiótica pues le interesa todo. Todo tanto del dominio de lo natural como de lo cultural. A la semiótica le interesa todo en tanto y en cuanto ese todo es capaz de significar, de comunicar, de aportar información, de significar algo más allá de su función primaria. Por eso a veces a los semióticos nos dicen que somos como totalitarios, porque queremos hablar de todo. Pero sí nos especializamos en ciertos sectores de ese mundo significativo, ¿no? Esta es otra definición muy famosa de Ferdinand de Saussure, que en su curso de lingüística general definía la semiótica de esta manera. En esa época le llamábamos la semiología. Él es fundador de la semiología, uno de los fundadores. Él decía, me trae esta definición porque me parece preciosa. Dice, la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Creo que esta definición es muy hermosa a pesar de lo vieja que es, porque me habla de los signos llenos de vida. Y como dije, esa vida de los signos depende de los contextos. Y por eso él dice, la vida de los signos, no en abstracto, sino en el seno de la vida social, donde esos signos operan, funcionan, etc., ¿no? Aquí es interesante pues el énfasis en la condición viva de los signos, marcados en el centro de la sociedad viva, una visión fenomenológica de los signos. Otra definición, este es mi maestro, que hice mi doctorado con este señor en Francia, Greimas. Él definía la teoría semiótica, dice, debe presentarse por lo que ella es decir, una teoría de la significación. No dice una teoría de los signos, sino del proceso de significación. Su primera tarea será la de explicitar bajo la forma de una construcción conceptual las condiciones de la producción de sentido. No dice de significado, dice de sentido. Esa es otra definición. Y una definición también muy famosa es de este filósofo norteamericano, Charles Sanders Peirce, un gran escritor, filósofo, matemático, lógico, que decía,
Un signo está compuesto, un signo o representamen es algo que está para alguien en lugar de algo en alguna capacidad o respecto. Si un signo está en lugar de algo para alguien en alguna capacidad o respecto. Es como el signo perro, la palabra perro o la foto de un perro está en lugar del perro real. Pero los signos no solo están en relación con las cosas reales, sino también con las que imaginamos, como en el caso del Minotauro, que vamos a ver, ¿no? A ese signo que crea lo llamo interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Se ha representado esa teoría con este triángulo, ¿no? Un signo está compuesto por un objeto, un representante que sería como el significante y un interpretante que sería como el significante. Entonces un signo para Peirce se compone de un representante, lo que ordinario de la literatura el signo, un objeto semiótico con el cual está interrelacionado el representante y un interpretante o significado en que tenemos de ese objeto, ¿no? Por último, Umberto Eco, que también tuve el placer de estudiar algunos cursos, y que vino a Maracaibo, no sé si ustedes lo recordarán, pero claro, ya hace unos cuantos años, vino a Maracaibo en una visita y yo tuve el privilegio de presentarlo en el Teatro de Bellas Artes. Vino a dar una conferencia, invitado por la Asociación Venezolana de Semiótica, por la Embajada Italiana, etc. Umberto Eco extiende la definición del campo de la semiótica a la cultura, porque la cultura no es sino procesos de significación. Esa es más o menos la idea. Dice, la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Esa cualquier cosa no debe necesariamente existir. En ese sentido, la semiótica es en principio la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Él dice luego en un libro muy famoso que se llama Tratado de Semiótica General, del año 76, dice, la teoría semiótica es capaz de explicar toda clase de casos de función semiótica desde el punto de vista de sistemas subyacentes. Esos sistemas son los discursos relacionados por uno o más códigos. Él usó mucho el concepto de código. Y luego agrega, por eso se habla de Umberto Eco como su teoría como una semiótica de la cultura, dice, la cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico. Una tesis radical que a menudo se expresa como, cito, la cultura es solo comunicación. Y luego, la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas. Entonces, un semiótico estudia un proceso cultural para ver cómo se estructura, no solo qué dice, sino cómo lo dice. Finalmente, Eco dirá que la semiótica es una teoría general de la cultura. Fíjense cómo hemos venido viendo una suerte de desplazamiento de enfoques sobre los fenómenos semióticos, sobre los fenómenos sígnicos, sobre los fenómenos de significación. En las definiciones anteriores vemos, como ya decía, una evolución hacia conceptualizaciones más eficientes y comprehensivas, algunas de las cuales nos permiten emparentar a la semiótica y al análisis del discurso. Yo digo de entrada, semiótica y análisis del discurso a veces se presentan como dos cosas distintas. Para mí, en el fondo, son lo mismo. El análisis del discurso es una parte de la semiótica, porque el análisis del discurso fundamentalmente, aunque no exclusivamente, se centra en el discurso verbal o escrito. Las últimas corrientes que se anotan con lo que ellos llaman análisis del discurso, tengo grandes colegas en esa área, también han empezado a abordar la imagen, no solo el discurso verbal, sino también la imagen. Y las relaciones, como en ese aviso, la relación entre imagen y discurso verbal. Entonces yo no distingo de forma radical el análisis del discurso, pero hay toda una escuela de análisis del discurso. Desde unas primeras definiciones que señalan como objeto de estudio el signo,
hasta aquellas que reivindican la condición dinámica contextual y universal de los procesos de significación. O sea, el avance de estas definiciones, ¿no? De estas visiones que han venido progresando, digamos, con el tiempo, ¿no? Vamos a hablar del concepto del texto, esta es la segunda parte, ¿no? Pero no se hagan ilusiones, faltan muchas. El texto, una productividad. Es extraño que uno llame a un texto una productividad. Vamos a ver por qué. El concepto de texto a menudo aparece como sinónimo de enunciado, o de corpus, o de discurso. Fried define el texto en términos generales muy sencillos. El texto es un conjunto organizado de símbolos o signos. Esta es la definición como más básica de lo que generalmente se entiende por texto. Un conjunto organizado de símbolos o signos. No dice que tiene que ser signo lingüístico, no. Cualquier tipo de símbolo o signo. ¿No? Greimas y Curtés sugieren una definición del texto en tanto objeto del texto. Dicen, el texto no está constituido sino de elementos semióticos, o sea, elementos significativos, conforme al proyecto teórico de la descripción que el investigador hace de ese texto. Un proyecto que presupone siempre la elección de un nivel de pertinencia. Y aquí está el concepto de pertinencia, que es clave cuando estudiamos un texto, cualquiera que sea. Pertinencia. ¿Qué entendemos por pertinencia? En lingüística se dice un elemento es pertinente cuando produce un cambio en otro plano. El plano del significante, si hay un cambio en el significado, ese objeto será pertinente. Por ejemplo, si nosotros decimos, como nosotros decimos vaca, no decimos vaca. Nosotros decimos vaca y todos entendemos el animal. Un español tal vez dirá vaca, con B labidental. Nosotros la diremos con B bilabial, vaca. Para nosotros, si nos dicen vaca o vaca, entendemos lo mismo. Entonces decimos, ese rasgo, bilabialidad o labidentalidad, no es pertinente porque igual nos transmite el significado. Que alguien me diga a mí, tengo una vaca o tengo una vaca, no me transmite diferencia en el significado. Me puede transmitir que a lo mejor esa persona es española, pero no en el significado representado, ¿no? Entonces eso no es un elemento pertinente. Otro ejemplo que yo a veces pongo es el de la palabra francesa poisson. Si usted, esta es una de las cosas más terribles que nos pasa porque vamos a estudiar francés. Si usted dice poisson, pegando la lengua al paladar y haciendo deslizar duramente la corriente de aire, es diferente a si dice poisson, más suave. Y la diferencia es que saberla, porque uno puede terminar envenenado, porque uno es veneno y otro es pescado. Entonces, uno cuando llega no distingue esa porque no la tenemos en nuestro sistema fonético. Pero para el francés esa diferencia es muy pertinente, porque una le dice que le están hablando de veneno y otra que le están hablando de pescado. Entonces, ahí el concepto de pertinencia opera. Esa pequeña diferencia hace que el significado cambie. Por lo tanto, es un rasgo pertinente. Otro ejemplo de la lingüística es cuando decimos pala, la pala, y decimos bala, la bala de un revólver. La diferencia entre pala y bala es muy sencilla. Las dos se pronuncian con los labios. Pala, bala. Las dos son oclusivas, es decir, cortan la salida del aire y la cortamos con los labios. ¿No? Pala, bala. Entonces, desde ese punto de vista de la oclusividad y de la bilabialidad, no hay diferencia. Pero ¿cómo distinguimos cuando alguien nos habla de bala o pala? Porque con una vibran las cuerdas vocales y con la otra no. Entonces, la vibración de nuestras cuerdas vocales, que no tenemos cuerdas, no sé, sino unos cartílagos allí, es lo que hace que percibamos la diferencia de significado entre pala y bala.
Entonces, eso es un rasgo pertinente. Bueno, ya me extendí mucho allí. Profesor, o sea, la conjugación de una palabra depende en el sitio donde se encuentra, ¿correcto? No entiendo. O sea, La conjugación tiene que ver con los verbos. la conjugación del término, No la conjugación. El uso del término. El uso del término depende de la localidad donde se encuentra. Porque aquí en Maracaibo tenemos una palabra que depende cómo la mencionen, es No hay muchísimas. El caso de boca y boca. Ajá. Boca y boca. Claro. Sí. Si estoy en el campo, saben que me estoy refiriendo a la justa. Ahora Ahí estamos interviene en el proceso contexto. de junta. O botar Ahí el interviene el contexto. Y también la vaca, porque si uno puede ser una vaca para parar la caja la vaca el animal. Sí, ese es Todo muy interesante. Hago énfasis en el concepto de pertinencia porque cuando vamos a estudiar un fenómeno semiótico, un proceso semiótico, cualquiera que sea que elijamos, es importante determinar cuáles son los elementos pertinentes porque son los que dan el sentido dominante de ese texto que estamos analizando. Yo di clase un doctorado en literatura y lingüística en República Dominicana de metodología de investigación. Entonces, vimos esta famosa película que se llama Nomadland. ¿La recuerdan? Con Frances McDormand. Es una película extraordinaria. Frances McDormand es una famosa actriz, ya ha ganado 3 Oscars, esposa de los Cohen, etc. Si la pueden ver, véanla. Creo que estaba en Netflix. Se llama Tierra de Nómadas en inglés. ¿Verdad? Es una extraordinaria película. Entonces, yo les pedí a ellos que en esa película trataran de ver cuáles eran los elementos espaciales, temporales, pertinentes, aquellos que impactaban el sentido que la película, la directora es una directora muy joven, china, directora de esa película, y ganó su primer Oscar con esa película, esa directora, y ella ganó su tercer Oscar como actriz. Pero pedí a ustedes, vean esa película, por lo menos 2 veces, con un cuaderno en la mano y pregúntense cuáles son los elementos dominantes, pertinentes, que van construyendo el sentido general, como se llamará la isotopía. ¿Cuáles son? Y los anoten y los discutimos en clase. Era como un ejercicio para que ellos aprendieran a analizar un texto y pudieran interpretarlo y pudieran escribir un breve trabajo sobre eso. Entonces se trata, el concepto de pertenencia es muy importante porque nos permite determinar los sentidos que dominan un texto, una película, un grito, lo que sea. ¿No? Debemos considerar al texto como una dimensión del discurso. A veces se usan como sinónimos, pero en realidad para la teoría semiótica no lo son. El texto es un aspecto concreto en el que se desarrolla un discurso. Yo puedo hablar del discurso mítico, pero analizo un mito en particular que es un texto, como vamos a hacer ahora. Entonces, este texto es una dimensión del discurso, es aquella dimensión que actualiza en términos de una situación de comunicación concreta algunas de sus condiciones, normas y características. Es gracias a los textos y en los textos en particular gracias a sus modos de productividad que es posible elaborar un modelo de discurso. Al mismo tiempo es gracias al discurso y a las situaciones de comunicación donde éste se realiza que los textos adquieren vigencia y permanencia. Hay una relación entre discurso y texto que por cierto es similar a la relación que hay entre lengua y habla. La lengua es el sistema. El habla es el ejercicio concreto de parte de ese sistema, pero esa habla tiene que seguir ciertas normas que el sistema establece, si no, no nos entenderíamos. Entonces, pero al mismo tiempo también el habla es la que ayuda a formar el sistema, lo hace modificar, lo hace cambiar, lo ayuda. Entonces hay una relación de retroalimentación entre el sistema y el proceso, entre la lengua y el habla, en este caso entre el discurso y el texto.
Mientras el texto es una articulación concreta de elementos semióticos, de elementos significativos, el discurso es una generalización que comprende características abstraídas de las ocurrencias particulares de textos concretos. Además, si usted define el texto como un objeto de estudio, lo que lo hace ver como un producto, pero Kristeva en cambio lo define como una productividad, pues toma en cuenta las operaciones de enunciación, de codificación y decodificación, con lo cual da a ese concepto una condición activa, dinámica, excluye aquella concepción según la cual el texto es un producto dado, estático, sacado de la dinamicidad de la situación de comunicación. Un estudiante una vez me preguntaba, pero ¿cómo puede ser dinámico un texto escrito? Eso está ahí, no se mueve, no cambia. No, sí cambia. Sí cambia. Yo he leído 3 veces El Quijote. Lo leí cuando estudiaba letras, lo leí después por curiosidad en francés en Francia. Y cada vez ese texto era diferente, me decía cosas nuevas que no había visto en la primera lectura. Me hacía plantear problemas distintos, me hacía reír. Recuerdo que una vez viajando de Maracaibo a La Cañada en autobús, eso tardaba en esa época 3 horas en llegar a La Cañada. Yo iba leyendo El Quijote y me reía a carcajadas y la gente me miraba sorprendida porque es un libro delicioso. Pero cada vez que lo leía el texto me enseñaba algo distinto, me hacía notar. Era como si el texto cambiara mi lectura, cambiaba yo, cada vez estaba más lejos. Y veía con otras experiencias, veía otras cosas y había leído críticas. Entonces, por eso decimos que el texto es una productividad. Está siempre produciendo y produce cosas diferentes para mí que para cada lector. Entonces, es una riqueza increíble. Entonces, el texto es productivo, tiene 500 años ese libro y nos sigue encantando, nos sigue diciendo cosas nuevas. Esto es importante porque si ustedes van a hacer un trabajo de investigación para publicar un paper o para una tesis, hay que aproximarse a ese fenómeno, un discurso político, por ejemplo. Si alguien de ustedes va a hacer una investigación sobre el discurso político, la idea es que ustedes puedan acercarse a ese discurso, a esos textos concretos, con este tipo de visión, de manera que pueda ser más rico el análisis. Kristeva dirá, el texto no es un fenómeno lingüístico, dicho de otro modo, no es la significación estructurada que se presenta en un corpus lingüístico visto como una estructura plana, el texto es su engendramiento. Entonces, el texto se autoengendra constantemente para decirnos cada vez cosas más nuevas. Lotman, que es un gran semiótico ruso, que trabajó siempre la semiótica de la cultura, dice, el texto tiene las siguientes características. Es un dispositivo de la memoria de la cultura. Eso es para mí muy interesante. El texto ayuda a conservar la memoria de la cultura y a transmitirla a otras generaciones. Es colectivo y supraindividual. No me detengo mucho porque sé que me quedó esto muy largo. Es un dispositivo de olvido cultural. De olvido cultural determinado por las relaciones de dominación que establecen lo que se queda y lo que se debe olvidar. Este dispositivo se relaciona con el anterior de manera dialéctica. Es el tema de semiótica de la memoria. El texto es un generador de sentido. Dice de sentido, no de significado. No solo un soporte, por lo cual los sentidos textuales se dinamizan histórica y culturalmente. Un texto es heterogéneo y políglota, nos habla en varias lenguas, porque por lo menos tiene 2 lenguajes, el natural y otro específico para mencionar las producciones textuales con una semiosis completa. Es un soporte de lo simbólico, por eso puse ese símbolo allí, uno de los símbolos más universales, el laberinto y la espiral.
Y el texto constituye un campo del cambio cultural en todos los sentidos, porque podemos rastrear en los textos los cambios culturales. Esta mañana leí una información, se acaba de descubrir que el cacao no es originario de México y de América Central, sino que 1500 años ya se cultivaba y se consumía en Ecuador. Yo le envié esa noticia a todos mis amigos allá en Ecuador, para que estén orgullosos de que Ecuador es un gran exportador de cacao. Su precio se acaba de triplicar. El chocolate ecuatoriano es el no plus ultra. Pero el venezolano también. Ahora yo le iba a decir. Color azul. Pero en Ecuador no hacen autores. Eso supera todo. Eso está muy bien. Es interesante que, por cito este ejemplo, es porque el texto constituye un campo de cambio cultural. Esto lo descubrieron estos científicos en la noticia que leí esta mañana, analizando los residuos de cacao en vasijas en distintos grupos indígenas ecuatorianos. Y a través de la prueba esa del carbono 14. Eso es porque aquí no teníamos civilizaciones tan viejas, pero ya aquí estamos. Ah, bien, muy bien. Bueno, sigo, ¿no? De acuerdo con lo anterior, la textualidad en cuanto a condición semiótica que define el texto implica las relaciones y articulaciones de los elementos que lo componen, de su coherencia y correspondencia, de modo que se posibilite la comprensión e interpretación por parte del receptor. Situado a medio camino entre producción y recepción, la textualidad hace posible la significación, aún en medio de sus dificultades y limitaciones. Este es otro concepto muy importante, me parece, la intertextualidad. Es un concepto que nació del concepto de dialogicidad que propuso otro investigador ruso llamado Bakhtin. Pero siguiendo a Bakhtin, Julia Kristeva afirmaba en el año 67 que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Y esto lo vamos a ver ahorita en el cuento de Borges. Por eso me parecía relevante. Lauro Zavala, investigador mexicano, afirma: la intertextualidad es la característica principal de la cultura contemporánea. Las reglas que determinan la naturaleza de este tejido son lo que llamamos intertextualidad. Los textos están mezclados, y repito, no hablo solo de textos escritos o verbales, hablo de textos vestimentarios, sexuales, comportamentales, etc., ¿no? El discurso, el tercer punto que le dije.